investigación y de ciencias aplicadas en los momentos actuales del mundo, que no son fáciles. El título que le di, y ustedes verán por qué le di ese título, es El desarrollo autosostenible y la organización de la vida. Y dice así: en el pasado mes de noviembre iniciamos en el Instituto de Investigaciones Sociales un primer seminario de investigación-docencia. Tiene un guión entre las dos, investigación-docencia, sobre desarrollo autosostenible, considerado en términos de comunidades y de sistemas de comunidades. De entonces acá el proyecto se ha enriquecido en participación y temática, y aquí, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, asistimos a un paso que puede ser de gran importancia por la posible coordinación de varias facultades, institutos y dependencias de la UNAM en nuevos proyectos coordinados o autónomos según sus participantes lo decidan. Así que es muy flexible. Más que dar una conferencia, como dije, querría referirme en una primera parte a la concepción y enriquecimiento actual y potencial del proyecto, y en una segunda querría decir unas palabras sobre el significado que para la universidad y para la sociedad puede alcanzar en el momento histórico que vivimos. En la última parte, más que derivar en conclusiones, creo que sería muy importante que me calle y que escuchemos a quienes tienen mucho que decirnos y la posibilidad de impulsar en variadas formas el proyecto. Para empezar, querría dar lectura al proyecto general de investigación-docencia, pues muchos de ustedes no lo conocen, e incluso aquellos que ya lo conocen van a ver cómo se ha ido desarrollando, porque es un proceso que no está en 3 hojas o 4 de papel, sino que sigue creciendo. Dice así: con el proyecto se busca un proceso de organización de diversos cursos de investigación-docencia destinados a registrar y transmitir los conocimientos y experiencias de colectivos y comunidades sobre los problemas de desarrollo autosostenible que tanta importancia tienen en el mundo actual. Y aquí se destaca esto: los problemas centrales a enfrentar son los de qué hacer y cómo hacer, los de qué organizar y cómo organizarse para lograr un desarrollo autosostenible. Ni los objetivos de la docencia, ni los de la investigación, se limitarán a este primer curso. El proyecto se propone varias posibilidades de desarrollo, tanto en el terreno de la docencia como en el de la investigación. Nos limitamos a señalar algunos de los principales. 1. Un proyecto semejante al de este primer seminario podrá realizarse por otras universidades, institutos, escuelas y colectivos culturales o sociales, en la inteligencia de que tendrán toda la libertad de cambiar temas y autores, así como métodos y técnicas de docencia e investigación. 2. Entre las variaciones esperadas, no solo se dan las de carácter cultural, social, económico, político, ecológico, sino las de escala. Entre las variedades se dan las variedades de escala, pues los problemas y soluciones al desarrollo autosostenible no son independientes de la escala y presentan características cuyas diferencias resultan muy significativas de una escala a otra. El problema requerirá seminarios especiales, aunque en este primero se apuntarán algunos de los problemas señalados. Pienso aquí en la Facultad de Economía, ¿verdad?, y otras facultades, el que traten estos otros problemas de macroescala en algún seminario. 3. En principio, el proyecto de investigación-docencia plantea la posibilidad de que se vuelva a realizar, entre variaciones,
no solo en México, sino en otros países de lengua española, a reserva de que se interesen por impulsarlo colegas de lengua portuguesa, inglesa, francesa o de cualquier otro idioma. Solo se les pedirá que en ese caso nos envíen, de ser posible, tanto el programa como cualquier documento escrito, oral o visual sobre el mismo. Es decir, se da una amplia posibilidad de creación independiente. Por otra parte, 4, en el terreno de la docencia, tanto como en el de la investigación, otra posibilidad que se va a explorar es la de crear una especialidad en el sistema de posgrados de la UNAM. Con ese objeto nos reuniremos en un grupo de trabajo que elabore el proyecto y en el que invitamos a participar desde ahora a los encargados de este curso. Formulado el proyecto, lo presentaremos para su discusión con algunos de los profesores e investigadores aquí presentes. Sobre todo aquí están varios directores y el coordinador de las maestrías de la UNAM. Y en ellas se enriquecerá seguramente. Una vez aprobado el plan de estudios e investigaciones, se harán los trámites requeridos para su posible aprobación por las autoridades de las respectivas instituciones. En ese sentido, no solo se explorará la posibilidad de crear una maestría en desarrollo autosostenible en la UNAM y otras universidades estatales o particulares, también se considerará la posibilidad de presentarlo a la Universidad de las Naciones Unidas para su inclusión en los proyectos que realiza o promueve. El problema es de tal magnitud que creemos que puede aspirarse a una cooperación de tipo mundial. Esa ya la harán ustedes. Para el seguimiento y la elaboración de una síntesis de los seminarios, desde luego tendrá que hacerse una síntesis de todas las experiencias y los descubrimientos que se vayan haciendo, además de invitar a algunos investigadores interesados en su realización, se buscarán subsidios y becas en la UNAM y en CONACYT. 6. El material audiovisual que surja de este seminario y el que exista sobre estos temas y sea proporcionado, se pondrá a disposición del SUA para que le sirva eventualmente de base como material didáctico correspondiente a los estudios especializados y a la difusión de la ciencia y la cultura. 7. Para cualquier comunicación sobre este proyecto se abrirá un vínculo cuya dirección y modo de operar se darán a conocer a los interesados en estos problemas a través del sitio sobre conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo del Instituto de Investigaciones Sociales, cuya dirección electrónica es http://conceptos.sociales.unam.mx. Entonces, como se puede advertir, en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales asistimos a un enriquecimiento del proyecto con esta primera sesión de un seminario permanente sobre gobernabilidad y desarrollo sustentable que promueve la facultad. El proyecto de la facultad plantea una problemática muy rica como, comillas, la institucionalización de la acción colectiva. Se cierran las comillas. Debemos reparar en esa problemática por la importancia que tiene desde el punto de vista teórico, pedagógico, político, cultural, económico, ecológico y de interpretación y práctica jurídica. Tales son algunas de las principales especialidades a las que concierne en las ciencias humanas, pues además la institucionalización de la acción colectiva también comprende problemas relacionados con el medio ambiente, como la salud, la seguridad, el agua, el fogón o la estufa, la alimentación, el techo, el vestido, así como otros
los recursos naturales, como la infraestructura de campos, pueblos y ciudades, medios de producción y transporte, con servicios disponibles o faltantes. Como se ve, la institucionalización de la acción colectiva también comprende problemas de las ciencias de la naturaleza y de la vida, de las tecnologías y las ingenierías, de las ciencias médicas y las artes, así como de las artesanías y los oficios. Tener en cuenta tan vasta problemática en el desarrollo sustentable será de la mayor importancia en la realización del proyecto iniciado por la facultad. Por lo pronto, querría referirme a otro enriquecimiento del proyecto de investigación-docencia, que a diferencia del anterior, viene de la Universidad de la Tierra de San Cristóbal, Las Casas, Chiapas, y de la Universidad de la Tierra de Oaxaca. A este proyecto, como al de la Facultad de Ciencias Políticas, también le cambiaron el título y la problemática central. Es decir, que se tomaron en serio el planteamiento de que pueden tomar la iniciativa sin consulta previa ni nada. E incluso, en este proyecto de las Universidades de la Tierra, enriquecieron el contenido de las tesis y políticas de fondo. Se trata de un proyecto al que sus autores, el doctor Raimundo Sánchez Barraza y el doctor Gustavo Esteva, coordinadores de las respectivas universidades, le han dado el título de Seminario sobre la Organización de la Vida y la Autonomía desde el Sur Profundo. Me parece que lo mejor, para que lo conozcan en sus términos y en sus lineamientos más generales, es que les lea una breve síntesis en que lo plantean sus autores, a quienes, por supuesto, les he pedido permiso de dar a conocer el texto. El proyecto se titula La Organización de la Vida y la Autonomía desde el Sur Profundo. Dice así: existe creciente conciencia de que la definición universal de la buena vida, asociada con la empresa del desarrollo, no solo es inviable e insostenible, sino que está causando inmensos daños en la naturaleza y en la sociedad. En vez de esa orientación, que desde hace 30 años tiene un sello neoliberal, surge con fuerza cada vez mayor en toda su diversidad la noción del buen vivir. Plantear la organización de la vida y de la autonomía desde el Sur Profundo significa, ante todo, reivindicar los saberes subyugados que fueron descalificados porque se les consideró incompetentes, insuficientemente elaborados, ingenuos y jerárquicamente inferiores al conocimiento científico. Los saberes populares que hoy se reivindican son específicos, locales, diferenciados, creados por hombres y mujeres ordinarios que se apoyan en sólidas memorias colectivas de las experiencias acumuladas. Se trata ahora de combinar y yuxtaponer los saberes eruditos con las memorias locales para forjar un saber histórico de lucha que desplace y desafíe la tiranía de los discursos globalizantes propios del régimen dominante. Y sigue la síntesis. Dice: organizar la vida y la autonomía desde el saber popular implica necesariamente asentarla en la democracia radical, en la democracia que está donde está la gente común, en la democracia que consiste en la expresión libre y continua de la voluntad personal que se teje comunalmente para constituir la voluntad colectiva. Continúa: la construcción de la autonomía en este contexto representa la apropiación crítica y sensata de la autonomía, entre paréntesis, la regulación basada en la tradición.
y la resistencia a la heteronomía, a la regulación impuesta desde fuera por el mercado y por el Estado, por viejos y nuevos colonizadores que incluyen la regulación desde el conocimiento que se considera superior. La autonomía expresa la renovación cotidiana de las formas de organización de la vida que emplea a fondo una de las mejores tradiciones de los pueblos, la tradición de cambiar la tradición de manera tradicional. Y usted, la tradición de cambiar la tradición de manera tradicional, lo que les permite seguir siendo lo que son y también renovarse continuamente según circunstancias diversas. Desde el sur profundo, termina esta síntesis, desde el sur profundo se recuperan los verbos en todas las esferas de la vida cotidiana: comer, aprender, sanar, intercambiar, habitar. Se rompe la dependencia de los sistemas alimentarios, educativos, de salud, de comercio o de vivienda. Los verbos expresan la agencia personal y colectiva, la capacidad autónoma de organizar la vida en términos propios. Como puede verse, el proyecto de investigación docencia que iniciamos el pasado mes de noviembre ha planteado dos problemáticas fundamentales en que originalmente no habíamos reparado: la de la institucionalización por un lado y la de la autonomía por otro. A ellas ha agregado un nuevo planteamiento que rechaza incluso el empleo de la palabra desarrollo y emplea palabras y conceptos que han adquirido una gran fuerza en la historia emergente. Se trata de problemas esenciales en nuestro tiempo. Antes de referirme un poco más a ellos, quiero señalar que a la par del proyecto de las Universidades de la Tierra en México, existe el movimiento de los sin tierra, dirigido por un antiguo estudiante de esta facultad, João Pedro Stedile, quien en 2005, en una pequeña ciudad cercana a São Paulo, Brasil, fundó la que se llama Escuela Nacional Florestan Fernández, destinada a los jóvenes campesinos de ese país hermano y subsidiada por las organizaciones campesinas. A la Escuela Nacional Florestan Fernández asisten jóvenes campesinos de todo el país y de algunos países cercanos, quienes residen y trabajan en la misma con el compromiso de regresar después a sus tierras. La escuela tiene el nombre de un gran sociólogo brasileño contemporáneo, cuyas ideas socialistas están vinculadas al pensamiento crítico de Marx y de Mariátegui. En ella se trabaja en tres líneas pedagógicas. Una en que se plantean los problemas teóricos, macropolíticos y de largo alcance. Otra en que se plantean los problemas tácticos de apoyo crítico, de presiones, concertaciones o rupturas, enfrentamientos o consensos en situaciones concretas, y otra más relacionada con los trabajos de campo. La Escuela Nacional Florestan Fernández es parte de un inmenso proyecto del movimiento de los sin tierra de Brasil, también que en medio de grandes luchas por la recuperación de sus tierras, también ha instalado escuelas, guarderías infantiles, círculos de estudio, y que en las tierras ocupadas y legalizadas ha logrado construir medio centenar de escuelas de enseñanza media y avanzada. Sobre los planteamientos de las universidades y los movimientos sociales en relación con el desarrollo autosostenible y el buen vivir, así como sobre la institucionalización y la autonomía, vamos a realizar en próximas fechas un seminario latinoamericano que nos permita profundizar en el conocimiento de las políticas actuales y potenciales
para que no solo los pueblos entren a las universidades presenciales y a distancia, sino para que las universidades, ya se pegó aquí la cosa. Bueno, ya voy a terminar, faltan 5 minutos. Sino para que las universidades salgan a los pueblos, tareas ambras irrenunciables en las tradiciones de la Universidad Latinoamericana. Deseando mucho éxito a la realización del proyecto de la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales, les agradezco su atención y dejo la palabra a mis colegas. Muchas gracias, doctor. Le cedo la palabra a la doctora María Lioba Castañeda Rivas, que es directora de la Facultad de Derecho, realizó especialidad en Derecho Privado, licenciatura, maestría y doctorado en Derecho por la UNAM, se actualizó en la materia de Responsabilidad Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, es profesora de carrera de la licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho. Quiero comentar que la doctora amablemente aceptó venir, pero tiene compromisos que la obligan a retirarse antes de que terminemos. Le agradezco mucho, doctor. Muy buenos días a todos y a todas ustedes. Es para mí un gran honor estar en este presidium, en esta mesa de grandes intelectuales, en donde don Pablo González Casanova nos viene a dictar una cátedra muy importante, en donde amalgama algo que esta universidad anhela: unir la docencia con la investigación. Y él en su persona, y eso es algo digno de destacar, y lo decía el doctor Fernando Castañeda Sabido, él es el único que tiene emeritazgo, la cualidad más importante, la calidad sin lugar a duda más valiosa que otorga nuestra universidad, pero en los dos campos, en la docencia y en la investigación. Y es ahí donde él destaca el día de hoy este gran proyecto de hacer de la vida comunitaria, del desarrollo que nosotros mismos podemos ir generando, un elemento fundamental que colectivamente accione, que colectivamente reclame y demande a quienes toman las decisiones la posibilidad de tener un estado de bienestar. Estado de bienestar que viene, y lo aplico al ámbito del derecho, de una etapa que era totalmente individualista, luego se convirtió en una norma socializante. En 1913 tuvimos la posibilidad de encontrar elementos para decir lo que es la socialización del derecho, y que por supuesto ahí entraron muchos grupos vulnerables. ¿Cómo hacer la ley igual para los que son desiguales? Pero llegamos a esta época moderna, contemporánea, en donde vamos a encontrar, en primer lugar, que México abre sus fronteras, que México borra las líneas fronterizas y que incursionamos en una verdadera mundialización o globalización. Si nosotros nos vamos a esa mundialización y globalización, vamos a tener demandas que vienen del exterior para que nosotros podamos lograr los objetivos que al exterior le interesan. Y como decía don Pablo acertadamente en estos resúmenes tan valiosos de lo que es esta cátedra, de lo que es esta iniciativa, pues estamos totalmente en la necesidad de generar nuestro propio desarrollo autosustentable, autosostenible, volver a las etapas
en donde la comunidad sea la que tenga la palabra para lograr elementos que son de gran valía. Y fíjense que es a través, distinguidos estudiantes, profesores que nos acompañan, por conducto de la docencia y la investigación, como podemos ir cambiando esos elementos, porque verdaderamente para tener una vida adecuada necesitamos calidad en los servicios. Y si no encontramos esa calidad, si no encontramos la posibilidad de que las comunidades, los justiciables en materia jurídica, recibamos un estado de bienestar o tengamos el estado de bienestar, pues hay que trabajar para buscarlo. ¿En dónde? En el propio desenvolvimiento de la comunidad. Tenemos ahora una reforma importantísima en materia de derechos humanos, en donde el derecho a una vida organizada, adecuada, idónea, con seguridad, con certeza jurídica, con un Estado de Derecho, ya es imperativo a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, en todas las esferas donde nosotros podamos generar esa calidad. Eso que se llama el welfare state, el estado de bienestar al que todo ser humano debe aspirar, y que por supuesto el gobierno, el Estado, las medidas que se dicten deberían tender a ello. Pero a veces notamos que el Estado no tiene la capacidad, no tiene los elementos para poder darnos una respuesta idónea, y entonces volteamos a la formación y a la educación en las universidades. Y yo, como directora de la Facultad de Derecho, me sumo a este proyecto tan importante de docencia e investigación en pro de un desarrollo sostenible, en pro de las acciones colectivas, de las acciones comunitarias, en donde yo encontraría tres vertientes. La primera, habrá acciones colectivas en donde las personas no tengan una interrelación, no tengan una relación jurídica, es decir, que no sean parte de un grupo que esté organizado jurídicamente, pero que cada uno va sumando los elementos. Y pongo el caso concreto del medio ambiente. Tenemos un medio ambiente que cuando vamos a las entidades de la República decimos acá tienen verdaderamente un cielo azul, un ambiente limpio, no hay contaminación. ¿Y qué pasa en nuestra gran ciudad capital? Tenemos un medio ambiente nocivo. Dicen por ahí que respiramos heces fecales. Y eso genera que actualmente la persona que se enferma o tiene un virus, pues ya no es suficiente con que se quede en cama, sino que requiere un antibiótico, requiere un antiviral y requiere además quedarse encerrado en su casa para no congestionar a los demás. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos individualmente empezar a reclamar ante la autoridad ese derecho a un medio de vida adecuado, ese derecho a poder tener una calidad en el medio ambiente, y es el welfare state, el estado de bienestar. Pero podemos, primera parte, lograrlo por acciones en donde se van sumando los objetivos a alcanzar: medio ambiente, comunidades agrarias, seguridad o la gran inseguridad que sufrimos para convertirla en un área de oportunidad para tener seguridad. Hay otras acciones en donde gente organizada, grupos sociales, grupos políticos, grupos agrarios, comunidades, sindicatos, pueden iniciar las acciones colectivas
con el ánimo de reclamar el cumplimiento de eso que es elemental, tener un desarrollo sostenible, un desarrollo autosustentable. Y ahí entra también la acción colectiva, pero aquí, bueno, la tenemos más organizada. Pero hay una tercera etapa o una tercera clasificación de estas acciones en donde no necesariamente los individuos están en grupos o se ponen de acuerdo o tienen relaciones jurídicas que les hagan querer lograr objetivos comunes, sino que las comunidades en diferentes lugares van uniendo, sin perseguirlo, una gran necesidad comunitaria. Y entonces, individual o colectivamente, van empezando a desarrollarse con el ánimo de reclamar, de pedir, de ir logrando, de ir trabajando también unidos para lograr esos objetivos. Y entonces podría ser en Latinoamérica, en cualquier entidad de la República Mexicana, en cualquier lugar de la comunidad internacional, cualquier estado de la comunidad internacional, y hay reclamos y hay demandas, por ejemplo, en materia de trabajo. Un gran problema que se vive ahora es la falta de fuentes de trabajo. Y entonces empiezan a reclamar y se logran objetivos, pero normalmente si la autoridad, y ahí entra el ámbito jurídico, y por eso digo que nos sumamos con todo entusiasmo, con una gran motivación a este gran proyecto. Nosotros podemos trabajar el ámbito jurídico interpretando la jurisprudencia, interpretando el derecho, las nuevas normas que tenemos en relación a los derechos humanos, la acción colectiva que forma parte de una iniciativa muy importante y que jurídicamente tiene un diseño que no les voy a platicar aquí porque no los voy a aburrir con el ámbito jurídico, pero hay elementos muy valiosos que podemos nosotros trabajar para lograr ese estado de bienestar. ¿Cuál es el aspecto positivo del derecho comunitario o de este welfare state o del desarrollo autosustentable? Que logremos verdaderamente los objetivos que se plantean, y por eso nuestra universidad, nuestra casa de estudios, se propone el objetivo de lograr que esas acciones comunitarias, desde el punto de vista social, antropológico, del desarrollo que queremos lograr para nuestro país, sean una realidad. ¿Qué pasa si no? El derecho entra como una acción más coactiva, coercitiva, para lograr que se reclame la acción colectiva con el ánimo de responsabilizar, de resarcir, de lograr que se tenga a fortiori en esa segunda etapa por parte del Estado una política pública que nos lleve a lograr cualquiera de estos objetivos que la comunidad pretende alcanzar. De manera que nos sumamos al proyecto. Es para mí muy grato. Además estoy encantada de tener aquí en esta mesa compañeros, amigos de directores, a nuestro coordinador del programa de posgrado en las ciencias sociales y sobre todo a nuestro distinguido exrector, un hombre de gran calidad, un hombre universal, un hombre de todo el mundo, reconocido por sus obras, por los hechos y por todo lo que ha dejado de huella tan valiosa, tan importante en nuestra universidad. De manera que para mí es muy grato además estar a su derecha. Estoy aquí encantada y bueno, pues sería de mi parte un primer acercamiento al tema. Nos sumamos al proyecto. Estoy fascinada de estar
aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, señor director, para mí un gran gusto. Muchas gracias a la doctora Elioba Castañeda. Y ahora me permito darle la palabra al doctor Leonardo Lomelí. Él es director de la Facultad de Economía, hizo licenciatura en Economía y también en Historia, es maestro y doctor en Historia, es profesor de tiempo completo titular de la Facultad de Economía, es nivel D del PRIDE y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Por favor, doctor Lomelí. Muchas gracias, señor director. Siempre es un gusto estar en su facultad y además un honor compartir la mesa con el doctor Pablo González Casanova, de quien se podría decir también que fue profesor de la Escuela Nacional de Economía, lo cual nos da mucho gusto, y que durante su rectorado se creó la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Y con los señores directores de la facultad, la señora directora de la Facultad de Derecho, el director del Instituto de Investigaciones Sociales y el coordinador de estudios de posgrado de nuestra universidad. Es un tema que es muy relevante. Yo creo que precisamente si algo no tenemos hoy y salta a la vista es un desarrollo autosostenible. No lo tenemos desde el punto de vista económico y es evidente que en las últimas décadas no solamente no hemos tenido siquiera un crecimiento razonablemente estable, que el crecimiento no es lo mismo que desarrollo, pero ni siquiera podríamos decir que el ciclo económico entendido como los cambios que se dan entre las fases de crecimiento y las fases de desaceleración y eventualmente de depresión ha sido lo que fue en la mayor parte del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, o sea, un ciclo más estable, sino que por el contrario, el ciclo económico se volvió más inestable. Es un reflejo de la forma que adquirió la globalización en las últimas décadas, del predominio que adquirió en particular el capital financiero en las últimas décadas y la inestabilidad que esto ha traído consigo, y que está asociado también a múltiples fenómenos políticos y sociales. El ascenso de gobiernos con posiciones más conservadoras desde los años 70 y 80 que llevaron a cabo políticas de privatización y de desregulación en muchos países que favorecieron, entre otras cosas, una mayor concentración del ingreso y no como se prometía, el inicio de una nueva etapa de crecimiento económico sostenido y elevado. Esta inestabilidad ya tuvo como consecuencia una crisis muy importante en los años 2008-2009 y estamos en este momento en un periodo de crecimiento económico inestable y tendencialmente bajo, que no se ve en el corto plazo que vayamos a superar. O sea que desde el punto de vista estrictamente económico no tenemos un crecimiento, ya no digamos desarrollo autosostenible. No lo tenemos desde el punto de vista ambiental y creo que salta a la vista el gran impacto que han tenido las actividades humanas, sobre todo de la revolución industrial para acá y en particular en el siglo XX y en particular en la segunda mitad del siglo XX. La discusión que se ha dado sobre el cambio climático, que sería solo una de las manifestaciones, si ustedes quieren una de las más extremas, del impacto ambiental de las actividades económicas, nos lleva también a la necesidad de reconocer que no estamos en este momento siguiendo patrones de consumo que sean armónicos con un desarrollo autosostenible. Si nosotros quisiéramos proyectar los patrones de consumo de los países desarrollados a los demás países, los países no desarrollados, pero que en principio aspirarían a eso, porque así es como hemos entendido muchas veces el desarrollo, acercarnos más a ciertos patrones de consumo, pues no nos alcanzaría el planeta y probablemente, aunque pudiéramos colonizar en un periodo de tiempo relativamente corto Marte, ni siquiera yo creo que nos alcanzaría otro planeta. O sea, simplemente los patrones de consumo
asociados al capitalismo en su fase actual difícilmente nos permitirían generalizarlos y encontrar los recursos naturales suficientes como para poderlo sostener. Y al mismo tiempo, la manera en la cual se han llevado a cabo estos procesos también ha repercutido en la cohesión social. En el caso de nuestro país es innegable que tenemos un deterioro no solo en las condiciones materiales de vida, sino también en las condiciones de convivencia social. Lo podemos ver a través de múltiples indicadores, todos ellos asociados a los distintos tipos de violencia que estamos enfrentando, asociados la mayor parte de ellos al aumento en cierto tipo de delitos o de delincuencia organizada, lo cual nos habla también de que hay una pérdida de cohesión social que podemos asociar a un deterioro del tejido social. No solamente es un problema que tiene causas económicas, aunque ciertamente los últimos 30 años en nuestro país han influido en gran medida a una crisis de expectativas de un sector muy amplio de la población, en particular el que está en edad de trabajar o próximo a incorporarse al mercado de trabajo, que hoy se enfrenta a expectativas muy distintas a las que tuvieron las generaciones anteriores en relación con el tipo de empleo al que pueden aspirar, los niveles salariales que pueden tener e incluso el régimen de seguridad social al que podrían aspirar una vez que concluyan su periodo laboral. También tenemos el problema de que muchas veces la falta de oportunidades ha llevado a fenómenos migratorios que no se han dado en la mayor parte de los casos con la seguridad, con las garantías que podría esperar uno para la población que se ve necesidad de moverse a sus lugares de origen, muchos de ellos incluso tener que emigrar del país y hacerlo pues en las peores circunstancias. Y bueno, tenemos una situación que entonces también ha repercutido seriamente en la convivencia social. No tenemos, por lo tanto, un desarrollo autosostenible y tendríamos muchas razones para buscarlo, y por eso creo yo que es muy importante este esfuerzo al que nos convoca el doctor González Casanova, este curso de investigación docencia sobre desarrollo autosostenible, que evidentemente puede tener muchas líneas de reflexión, muchas líneas de investigación, y también nos plantea muchos temas para profundizar en la docencia, no solamente en las distintas disciplinas sociales, sino también, como él lo ha dicho, es una agenda muy amplia que involucra también a las ciencias exactas y naturales, a las ingenierías e incluso, por supuesto, a las humanidades, pero también a las artes. Yo solamente pondría énfasis en tres aspectos que desde el punto de vista de la Facultad de Economía nos parecen muy importantes. Hay un plano estrictamente global que creo que es muy importante atender. Hay problemas serios que están escapando a la capacidad de los estados nacionales para enfrentarlos, pero no tenemos una institucionalidad internacional que en este momento esté preparada para darles cauce. Lo vimos recientemente en la crisis internacional, y la creación del Grupo de los 20 en un momento pareció que nos daba la oportunidad de contar con un espacio de coordinación de políticas entre estados nacionales que era muy deseable por la magnitud de la crisis y que en gran medida sirvió ciertamente para poder salir rápido de la crisis, pero no ha servido para reorientar el crecimiento económico a escala global, entre otras cosas porque hay muchas disputas y muchas controversias sobre la eficacia de las políticas, y por supuesto hay muchos intereses de por medio. Un esfuerzo de largo plazo para construir una nueva institucionalidad internacional en materia de promoción del desarrollo tendría que pasar también por una regulación más estricta de los flujos de capital, que es algo a lo que muchos estados en la actualidad se oponen. En el ámbito nacional es muy importante una revisión profunda de las políticas sociales. Ya se refería a ello la doctora Castañeda. Ha habido en general
una ofensiva en los últimos años contra el estado de bienestar y sin embargo es un logro civilizatorio al que habría que aspirar, pero que requiere por lo tanto de políticas sociales basadas en la noción de derechos sociales y no políticas focalizadas que han tenido también efectos negativos sobre la cohesión social. Se necesita también una política que en el caso de nuestro país se dejó de hacer en el último cuarto de siglo, una política de desarrollo regional y habría que añadir de reordenamiento del territorio, que va muy ligada también a la necesidad de hacer frente a muchos de los problemas ambientales que hoy padecemos. Bueno, y un punto que por supuesto se me pasó cuando hablaba del ámbito global, también ahí entran la necesidad de acuerdos entre estados. Hasta ahorita se han intentado, hay protocolos, pero no todos los cumplen, en materia de emisiones de gases de efecto invernadero y en general de tratamiento de muy distintas formas de contaminación, que también involucra necesariamente en el ámbito de los países políticas nacionales para hacer frente a esto. Y finalmente en el ámbito comunitario es fundamental reconstruir el tejido social, recuperar la cohesión y darle otro sentido, de ahí la importancia de analizar las distintas formas de acción colectiva y cómo éstas puedan darle otro sentido a la participación democrática y por esta vía darle viabilidad a un Estado que pueda superar los estrechos límites que le imponen los poderes fácticos y en particular los intereses económicos dominantes, que probablemente no son en este momento el mejor ejemplo de que dejar literalmente al libre juego de las fuerzas del mercado temas tan relevantes del presente es precisamente el mejor camino para alejarnos de un desarrollo autosostenible. Se requiere de una acción colectiva organizada, de un nuevo tipo de fortaleza institucional, pero esto por supuesto requiere también de un ejercicio muy profundo de reflexión de parte de los estudiosos de las distintas disciplinas, que por lo tanto debe de requerir esfuerzos como el que se nos están convocando, y por eso me parece muy acertada la iniciativa y por supuesto que la Facultad de Economía estará muy interesada en participar en ella. Muchas gracias. Gracias al doctor Lomelí y le cedo la palabra al doctor Manuel Perló Cohen. Él es director del Instituto de Investigaciones Sociales, estudió la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM y es doctor en Planeación Urbano Regional por la Universidad de Berkeley, California, en Berkeley. Es investigador titular de tiempo completo, es PRI-DC y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Le agradezco al doctor Fernando Castañeda esta invitación para ser comentarista en la conferencia inaugural que nos ha dado el doctor González Casanova, además por el gusto de estar con distinguidos miembros de este presidium, compañeros directores, el coordinador del posgrado, por estar aquí en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, que es también mi facultad, porque aquí he dado clases, yo creo que más que en economía, no me vaya a regañar aquí Leonardo, pero he estado vinculado y hasta hoy doy clases aquí en la facultad, entonces es un gusto estar aquí con tan distinguidos profesores y con los estudiantes. Me da mucho gusto ver una nutrida presencia de estudiantes en esta conferencia inaugural. El doctor Castañeda y el doctor Lomelí ya presumieron la presencia del doctor González Casanova en sus instituciones. Bueno, yo tengo que decir que el Instituto de Investigaciones Sociales se precia de tener a don Pablo actualmente como investigador, pero además de tenerlo durante toda una vida de la institución. Él se integró al Instituto de Investigaciones Sociales desde jovencito, si mal no me acuerdo, doctor. Es lo que me platican, ¿verdad? Yo no lo viví. Me platicaron. Fue director del Instituto de Investigaciones Sociales realmente y
esta presencia de don Pablo le dio un sello fundamental a la institución, la hizo cambiar en un proyecto muy innovador que marcó toda una historia para el instituto, y de ahí, bueno, pasó a la rectoría. Pero además, don Pablo volvió al Instituto de Investigaciones Sociales después de haber sido rector, y volvió a hacer investigación, a dirigir grupos de trabajo, a fundar instituciones. Y este es, digamos, uno de los grandes méritos y de los elementos que lo hacen realmente un intelectual y un líder excepcional en nuestra universidad, y más allá también de nuestro país a nivel internacional. La capacidad siempre de ir adelante, de proponer proyectos y enfoques innovadores en las ciencias sociales. Y ahora el proyecto que nos está presentando es justamente una propuesta que, pienso yo, se trata de un aporte en el entorno de crisis en el que todavía está inmerso el mundo y nuestro país. Pienso que no es solamente una propuesta específica de crear un curso, una especialización, una maestría en desarrollo autosustentable, sino es una propuesta societal lo que está en el fondo de el proyecto que está desarrollando el doctor González Casanova en conjunto con otros investigadores y maestros de la propia UNAM y de otras instituciones. Ya habló el doctor Lomelí del contexto de la crisis y del impacto que esto ha tenido en términos de un bajo crecimiento económico, de una destrucción del medio ambiente, de la falta de acuerdos. Yo quisiera señalar que la crisis que se inicia en 2007-2008 no ha tenido todavía una respuesta intelectual lo suficientemente fuerte como para decir esto es lo que pasó y podemos salir de esta crisis de la siguiente manera. No es fácil, digamos, en una crisis de la dimensión que hemos vivido y que estamos aún viviendo, tener claridad sobre por qué pasaron las cosas, dónde están los resortes fundamentales de ese acontecer y cómo podemos salir de lo mismo. Pensemos simplemente en la crisis del 29, que se prolongó además durante toda una década o más tiempo, lo que quiere decir que estamos ante un fenómeno de larga duración. No vamos a salir de la crisis en los próximos años, esto va a tardar. Es una crisis profunda, estructural, sistémica, muy digamos, fuerte, que no se va a superar fácilmente. Pero en los años 20 y sobre todo en la década de los 30 vimos una respuesta de tipo político y social muy importante en los Estados Unidos con el gobierno de Roosevelt, que inició una serie de reformas muy importantes, y aquí en nuestro país el cardenismo sin duda se alimentó y se nutrió y tuvo que reaccionar con un conjunto de acciones de política económica, social, educativa, como respuesta a la crisis, precisamente, ¿no? Hoy no hemos visto en el mundo y en nuestro país una respuesta de este tipo, pero tampoco la hemos visto desde el punto de vista intelectual. En los Estados Unidos, que es donde más se ha discutido el tema y donde hay literalmente miles de libros que han salido en los últimos años, no tenemos un consenso todavía de en dónde estamos y de por qué estamos en esta situación. En nuestro país la discusión ha sido escasa, realmente no ha habido un debate, no ha habido una producción intelectual importante sobre el tema de la crisis, y sin embargo la estamos viviendo. Por eso es que me parece que la propuesta que nos hace el doctor González Casanova apunta en una dirección de plantear soluciones en el contexto de la globalización y de la crisis.
es una alternativa no solamente docente, de investigación, es una alternativa intelectual de crear un espacio para discutir los problemas de nuestro tiempo, los problemas de la crisis, de la globalización. Y en ese sentido, me parece que aporta y constituye un punto de vista nuevo porque plantea toda esta problemática desde el ángulo del desarrollo autosostenible. Incorporar elementos como desarrollo sostenible y autosostenible me parece un acierto enorme de esta iniciativa. Sabemos que el término sustentable, sostenible, pues tiene, digamos, una polémica muy fuerte, no hay un acuerdo realmente que nos diga la sustentabilidad es esto, ¿verdad? Hay distintas acepciones y también cientos de libros con distintos puntos de vista. Sin embargo, todo el mundo coincide en que el tema de la sostenibilidad tiene que incorporar una dimensión social, la dimensión de la equidad, una dimensión política, la de la democracia, y una dimensión ambiental. O sea, tiene que ser armónico con el medio ambiente, tiene que ser equitativo y tiene que ser democrático, si realmente queremos que un proyecto, que una propuesta sea sostenible. Y una de las fortalezas de la propuesta que hace el doctor González Casanova en su curso y su proyecto de investigación-docencia es precisamente incorporar estas distintas dimensiones: la democracia, lo social, lo ambiental, incorporar a las ciencias humanas con las ciencias de la vida y con las ciencias de la materia. Ese también es un enfoque que me parece muy afortunado dentro de esta perspectiva, porque no podemos hoy compartimentalizar las cosas y decir, bueno, vamos a tratar únicamente los temas políticos, los temas sociales. No, tenemos que desarrollar una perspectiva integral de los fenómenos. Pero además, esta propuesta, otro de los puntos que me parecen importantes, es partir de la comunidad. Y esto en el contexto de la globalización, de una globalización que tiende a transnacionalizar y a desterritorializar los fenómenos, es particularmente importante, porque devolverle a lo local, devolverle a la comunidad, devolverle al territorio toda su fuerza, es más importante hoy que en el pasado. Porque los territorios están cambiando constantemente, los estados nacionales se han mostrado insuficientes para enfrentar los problemas, y tienen que ser los movimientos de base, los movimientos comunitarios, los que den una respuesta. No quiero decir con esto que únicamente la respuesta a los problemas esté en el planteamiento que hace el doctor González Casanova. O sea, no vamos tampoco a cambiar el planeta y sus tendencias globales con una constelación de movimientos. En ese sentido, pienso yo que a veces ciertos sectores, sobre todo de la crítica de izquierda, han pecado de miopía al pensar que pues, el sistema se va a derrumbar automáticamente. Creo que el sistema global dominante tiene fortalezas, hay que reconocerlo, hay que entenderlo y ver cómo se pueden hacer los cambios de manera que la salida a toda la crisis y a esta globalización tengan un sentido distinto. Pero el aporte de la perspectiva de este esfuerzo, es decir, desde las comunidades, desde el desarrollo autosostenible, también se pueden hacer cambios y pueden haber aportes para transformar lo que está pasando en nuestro mundo. Y esto no es un fenómeno únicamente de México, sino es un fenómeno realmente universal, porque vemos movimientos colectivos, movimientos sociales en todo el mundo, de viejo cuño y de nuevo cuño, movimientos nuevos que también tienen propuestas alternativas. En meses recientes, en el Instituto de Investigaciones Sociales se desarrolló el primer curso de investigación docencia sobre desarrollo autosustentable dentro de esta
perspectiva que nos ha platicado el doctor González Casanova, y participaron 14 conferencistas hablando sobre los temas más diferentes que van desde la economía local, la provisión de servicios de comunidades, los sistemas alternativos de producción de alimentos, la organización de la producción y los servicios de lo local a lo regional, los derechos de los pueblos indios. Aquí está con nosotros el doctor Miguel Concha, que participó en estas conferencias, y muchos otros que nos acompañan el día de hoy. Y ahí se vislumbraron una serie de temas y alternativas muy importantes que pueden ayudar a conformar esta visión desde las comunidades, este movimiento desde las comunidades. Yo creo que lo nuevo, lo diferente de esta propuesta es que no se queda únicamente en lo académico, no se queda únicamente en la reflexión, que ya en sí mismo es un aporte importante a la discusión sobre la salida a la crisis y una salida diferente a la que nos han propuesto los modelos dominantes, sino también es una invitación a que estén presentes las comunidades, a que estén presentes los movimientos, a que estén presentes las organizaciones que están buscando una alternativa diferente en términos de organización societal. Por eso me parece que el aporte que realiza esta alternativa es muy importante y se le ve como un proyecto que puede irse desarrollando, que sin duda va a recibir el apoyo, ya lo recibió, de la universidad, una universidad en donde tiene que haber una pluralidad de puntos de vista, y por eso es muy bienvenido el enfoque que está desarrollando don Pablo, porque enriquece la discusión sobre los temas actuales de la sociedad y las alternativas que tiene la sociedad de resolver los problemas. Sin duda, dentro del instituto seguiremos apoyando este esfuerzo. Esperamos que esto pueda extenderse a la Facultad de Economía, ya lo está haciendo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sin duda en el posgrado también se pueden hacer esfuerzos, porque si esto puede canalizarse y convertirse ya sea en una especialización o en una maestría, sería extraordinario, porque pondría a la UNAM en la frontera de los planteamientos teórico-metodológicos sobre cómo atacar los problemas de nuestro tiempo. Así que muchas felicidades, don Pablo, a todo el equipo que ha estado trabajando y a todos los conferencistas que han participado, y seguiremos apoyando este esfuerzo tan importante. Gracias. Bueno, y muchas gracias al doctor Manuel Perló, y le doy la palabra al doctor Juan Pedro Laclet. Quiero aclarar algunas cosas, que hubo algún malentendido. Bueno, no sé, se comentó una cosa que el doctor Laclet no es solo coordinador de la área de ciencias sociales del posgrado. El doctor Laclet tiene un paquetazo, es el coordinador de todos los posgrados de esta universidad. Es un reciente nombrado coordinador de estudios de posgrado de la universidad. Yo le agradezco que esté aquí al doctor Juan Pedro Laclet. Él es doctor en ciencias por la UNAM, realizó su postdoctorado en la Universidad de Harvard, es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Tiene más de un centenar de publicaciones y también más de 30 tesis. Por algo está a cargo del posgrado hoy en día de la universidad. Ha desempeñado varios cargos, entre ellos fue director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pediatría, fue vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias y después presidente, y también presidió el Foro Consultivo de Ciencias. Doctor Laclet, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, señor director. Gracias por esta invitación que me permite acompañar a don Pablo González Casanova y a mis colegas distinguidos científicos sociales y ahora en cargos directivos en nuestra universidad. Cuando veníamos caminando rumbo al auditorio, yo le comentaba a Fernando, qué hermosa está la facultad, ¿no? Este concepto de rinconcitos, de terrazas,
Por ahí vi algunos letreros que dicen que no todo está perfecto en la facultad, pero cuando viene uno como visitante externo es un lugar magnífico para estudios y me encanta estar aquí. Ahora, cuando me llamaron hace 2 semanas y me invitaron a participar en esta mesa redonda, yo dije, ¿y yo qué voy a decir? Y entonces, así que ustedes, disculpen, les habla un parasitólogo molecular. A ver qué se me ocurre. Lo primero que yo quisiera decirles, me estoy curando en salud. Lo primero que yo quisiera decirles es que cuando era joven, yo estaba en la Facultad de Ciencias, tenía 18 años y un amigo me prestó un libro que se llamaba La democracia en México. Y fue un libro que me impactó profundamente. Yo ahí entendí que la evolución política y social de México era todavía muy precaria, y también descubrí otras cosas que en mi área me impactaron profundamente, que teníamos una pequeñísima fracción de la superficie del territorio nacional como área cultivable. Y estas cifras me impactaron profundamente. Entonces acepté participar porque dije, bueno, en realidad don Pablo González Casanova, claro que ustedes se pelean si es más profesor de la Facultad de Ciencias Políticas o del Instituto, pero yo creo que don Pablo González Casanova es uno de los grandes maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de México. Y en ese sentido es que su influencia ha trascendido escuelas, facultades, fronteras, y estoy encantado de participar en este foro. Ahora, el tema del curso de investigación y docencia sobre desarrollo sostenible, pues no puede ser más pertinente. No sé si sepan, pero nuestro planeta ya no puede más. Ya no puede más. Nuestro planeta, como un sistema global, está dando señales continuas de que hemos afectado su equilibrio y se está calentando gradualmente. El cambio climático global se considera posiblemente el reto más formidable que haya enfrentado nuestra especie en su desarrollo. A ver, se los voy a repetir. El reto más formidable que ha enfrentado nuestra especie. Está en riesgo el que podamos mantener las condiciones de vida, precarias o no precarias, que hemos logrado desarrollar. Cada vez los inviernos son más fríos, cada vez los veranos son más cálidos, las tormentas más fuertes, en fin. Y además déjenme decirles que las evaluaciones de los pasados 10 años, de qué tanto hemos avanzado en las metas para contrarrestar el cambio climático, dicen que no hemos hecho lo que... Entonces, aquel esquema de que en el curso del próximo siglo va a haber un calentamiento de 2 grados, posiblemente lo vamos a rebasar. Y si lo rebasamos, las consecuencias son todavía. Entonces, es un tema muy, pero muy importante. Y el enfoque que propone don Pablo y sus colaboradores en este curso, pues a mí me parece también muy, muy apropiado. Tenemos que repensar el desarrollo. O sea, el desarrollo no significa que o sea, el planeta ya no va a tener capacidad para que todo el mundo tenga su pantalla de plasma y todo el mundo tenga su alcance niveles de consumo como los que ha alcanzado un pequeño sector de la humanidad. No alcanza.
no alcanzan los recursos de nuestro planeta para, digamos, para que el resto de la humanidad marginada se ponga en los niveles de desarrollo, digamos, de acuerdo al modelo norteamericano. No alcanza. Tenemos que repensar el desarrollo. Y aquí creo que Latinoamérica tiene algo que decir. Déjenme platicarles una experiencia como coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Resulta que cuando se venía, por alguna razón antes de que yo llegara a la coordinación, el Foro Consultivo se volvió lo que se llama focal point, o sea, un vocero de México para la OSD, para la Organización de Desarrollo Económico. Y entonces se vino el Foro Mundial de Busan, en donde se presentó el reporte de la Comisión de Stiglitz, este premio Nobel en Economía, que dijo que se tiene que desarrollar criterios de evaluación de desarrollo distintos al Producto Interno Bruto. O sea, la mayor parte de los criterios para evaluar el desarrollo social implican, pues, qué tanto dinero ganas, ¿sí? O sea, qué tanto ingreso económico tiene la población. Mayor ingreso, mayor bienestar. Y entonces la Comisión Stiglitz dijo, esto es insuficiente, se necesita agregar otros indicadores. Y entonces la OSD le encargó al foro, ¿por qué no hacen la evaluación en México? Y entonces reunimos a una serie de gentes, varios profesores de esta facultad, varios del Instituto de Ciencias Sociales, de Economía, de Derecho, etcétera, y preparamos un librito que tradujimos al inglés y fui a Busan, Corea, hace como 5 años a llevar el librito que se llamaba Cómo medir el bienestar, la visión desde México. Y resulta que nos dieron el premio a la mejor iniciativa. Y entonces Gurría le encargó al Foro Consultivo, platicando ahí mismo, me dijo, pues haz lo mismo para Latinoamérica. Y entonces nos pasamos, fue un proyecto verdaderamente extraordinario, convocando científicos sociales de Latinoamérica para ir configurando una opinión que finalmente llevamos, la visión de Latinoamérica la llevamos al Foro Mundial de la OSD que se llevó a cabo el año antepasado en Nueva Delhi. Ahí aprendí que en Latinoamérica hay científicos expertos en felicidad, hay científicos expertos en bienestar, en ocio. Esa es una especialidad que me encantó. Expertos en ocio. Entonces, ¿de qué se trata esta visión latinoamericana? Por lo que yo considero que nuestro subcontinente, nuestro país y nuestro subcontinente tienen algo que decir. Pues se trata de que para nosotros no todo es el dinero. Resulta que el latinoamericano, el mexicano, puede prescindir de ingreso económico a cambio de mantener el vínculo con su familia, por ejemplo, o de tener oportunidad de ocio verdaderamente relajados, ¿no? No todo para nuestra cultura latinoamericana, que yo creo que es muy interesante, no todo es ganar y ganar y ganar, como digamos en otras culturas. Así que yo estoy convencido de que tenemos algo que decir en Latinoamérica. Entonces, la organización del curso que propone don Pablo de investigación y docencia sobre desarrollo autosostenible me parece que viene en un momento adecuado y en el lugar planetario apropiado. Yo creo que se pueden decir cosas muy interesantes y muy apropiadas desde nuestro entorno. Y el maestro en su presentación hablaba de la visión del sur profundo. Yo supongo que estaba parafraseando a Bonfil Batalla, el México profundo. Y hace tiempo yo escribí, siendo director de biomédicas, yo escribí un artículo que se llamaba La Universidad Profunda.
esta gran universidad, esta maravillosa universidad que tenemos, sin embargo tiene un punto muy, muy débil. Tenemos capacidades inmensas. Aquí podemos encontrar a un experto en cómo nacen las estrellas y cómo nace un niño y cómo nace y cómo se desarrollan los expertos en matemáticas, en física, en química, expertos en muchas cosas, pero cada quien está metido en su cubículo y no colaboramos entre sí. Lo único que importa es lo que yo hago. Lo que pasa es que los demás no se han dado cuenta. Entonces yo decía en aquel artículo que escribí hace como 10 años que esta universidad va a ser verdaderamente poderosa en el momento en que se convierta en la UNAM profunda, en la UNAM que sume esfuerzos, que colabore. Y esto es lo que propone el curso de Don Pablo: sumar esfuerzos de la Facultad de Economía, de la Facultad de Derecho, del Instituto de Ciencias Sociales, por supuesto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo les diría, ¿y por qué no nos invitan también a los demás? Hay otro, más allá de la frontera de ustedes en Ciudad Universitaria, hay otros edificios. Es que ya quedó muy lejos el posgrado hasta allá. Entonces, yo creo que también tiene este componente muy interesante la propuesta de Don Pablo. ¿Por qué no nos organizamos multidisciplinariamente y comenzamos a pensar sobre el mundo del futuro cuyo desarrollo está verdaderamente comprometido con nuestras propias herramientas, con nuestra propia visión? Ya no sigamos las visiones dominantes que nos han traído hasta esta situación. Yo sí creo que tenemos algo que decir en la UNAM y en México y en Latinoamérica, así que felicito la iniciativa del curso. Me parece que se podría convertir en un diplomado, o todavía mejor, en una maestría, en un posgrado, en una maestría, en un doctorado, ¿no? En desarrollo sustentable, y tengan ustedes por seguro que yo veré con la mayor atención cualquier iniciativa que se presente en esta dirección. Felicidades y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Juan Pedro Laclet. Permítanme abusar un poquito y cedo la palabra, solo para aclarar una cosa. ¿Por qué el interés, por lo menos, de nuestra institución y por qué estamos promoviendo el tema de la comunidad, el tema de la acción colectiva? Lo voy a decir muy brevemente. Es un cambio de posición teórica, es un cambio de posición frente a la realidad en la que estamos planteando. No es una temática adicional, es una posición sobre toda una serie de temas que hoy nos afectan en el marco de una crisis. Y voy a decir muy brevemente, es, por ejemplo, una posición diferente a un modelo dominante, a un paradigma, a un modo de pensar, a un modo de interpretar el mundo y de llevar adelante las políticas públicas, que supone que el mercado es la fuerza más importante para racionalizar las interacciones humanas y también la política, y para resolver los problemas de bienes públicos. Esto ha sido dominante, no me voy a detener, pero eso ha sido dominante tanto en la política educativa como en la política medioambiental, como muchas otras políticas. Y sin entrar a la discusión teórica y conceptual, solamente les diría que hoy hay evidencia empírica, no solamente es una discusión teórica, que demuestra que a nivel de la comunidad han sido más eficaces las políticas medioambientales y otro tipo de políticas que a nivel macro, por ejemplo, tipo el protocolo de Kioto y este tipo de cosas que se mueven en un nivel macro, estableciendo lógicas de mercado para compensar los que unos contaminan frente a otros que no contaminan, y muchas otras políticas vía impositivas y otro tipo de elementos. La evidencia ya no solo es teórica, sino es empírica, y por lo tanto no es un asunto menor. Con respecto a la cuestión de los bienes públicos, este intento de sustituir el bien común por la suma de la demanda individual
¿no? Y usar el mercado como una forma de demostrar que hay bien común en la medida en que la mayoría del mercado se mueve en una orientación y en otra, además de también todas las discusiones teóricas, ha llevado a la eliminación o por lo menos al no reconocimiento de movimientos sociales fundamentales que han perdido ese espacio de la política para expresarse. La semana pasada escuché a alguien que hablaba de la esfera pública como si fuera una escuela Montessori. Eso no existe y quizá nunca va a existir. Lo que es importante es que realmente los actores colectivos puedan de alguna manera expresarse públicamente. El tercer punto que es muy importante, la diversidad cultural y la heterogeneidad humana. En los últimos 30 años, acompañando estos modelos, se habla mucho de derechos humanos, que es muy importante, se habla mucho de justicia, pero quizá uno de los puntos débiles de todo esto es que mucho de este problema es contextual. Hay que entenderlo dentro del marco de la comunidad. Hay que resolver estos problemas en el marco. La comunidad no es una cuestión simplemente, no sé, de rescatar una región o un pueblo o un conjunto de pueblos. Es un tema fundamental cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de una serie de temas. En realidad, quizá el gran problema es esta pretensión de plantearlo en términos universalistas. Entonces, el tema de comunidad y acción colectiva es, al final de cuentas, una discusión profunda sobre lo que hoy han sido las ciencias sociales y sobre cómo podemos repensar las ciencias sociales. Este es nuestro interés. Creo que es un interés que compartimos con el doctor González Casanova y es un interés que espero que podamos impulsar, de reflexión y de crítica. Y le cedo la palabra al auditor Raúl, por favor. Muchas gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, pienso que aquí se está forjando un concepto consensado, muy importante, del cual puede participar toda la universidad en todos los aspectos. En segundo lugar, creo que lo que ha dicho Fernando Castañeda es fundamental. No se trata de un tema más, se trata del tema y del cambio de perspectiva de nuestro mundo y de hacia dónde vamos. En tercer lugar, coincido con Pablo, profesor Casanova, cuando dice es que la universidad tiene que irse a los pueblos. Yo le diría ahorita en la Costa Chica de Guerrero, por lo menos yo estoy en vías de constituir una escuela, tipo la escuelita zapatista, pero bajo las necesidades de la región. Podemos estar muy contentos por generar esto que no es una universidad, sino es una escuela especial para la formación de gobiernos comunitarios y su desarrollo integral de su vida. Entonces todo esto va a servir de maravilla para este proyecto. Los de la Costa Chica de Guerrero lo llegarán el miércoles, estarán aquí, además de otros líderes comunitarios. Pero quisiera yo enfatizar algo que planteó la directora de la Facultad de Derecho. Siempre hemos hablado de la comunidad. Yo llevo por lo menos 30 años trabajando en desarrollo municipal institucionalmente y tratando de que el gobierno comunitario sea una realidad no solamente sociológica, sino una realidad jurídica. Es decir, que el gobierno comunitario, que yo he llamado en algún tiempo el cuarto nivel de gobierno, después del federal, estatal, municipal, ahora el comunal, tenga expresión en la Constitución. Porque yo creo que la directora de la Facultad de Derecho decía, bueno, la ley, el derecho debe servir para favorecer orientaciones, pero también debe servir como una coacción para que el Estado cumpla esas aspiraciones. Si nosotros pienso que no trabajamos para que el gobierno de la comunidad y lo que sería la institucionalización de la actividad colectiva esté en la Constitución, los gobiernos no van a hacer ningún esfuerzo. Ellos están para servir otros intereses y seguirán entrando las mineras y corriendo a las gentes de las comunidades, y las transnacionales corriendo a la gente de las comunidades, y masacrando a las comunidades cuando se defienden.
Yo creo que este es un momento muy especial que estamos viviendo en México. El surgimiento hace un año de las policías comunitarias en Guerrero, en Michoacán, que se están extendiendo ya por muchos estados, nos está invitando, y este consenso que se plantea hoy en la mesa con los directores, que son fundamentales para un trabajo como estos, tiene que, pienso, concentrarse. Mi experiencia en el trabajo de los municipios me obliga a decir que si no lo ponemos en la Constitución, si no hacemos un trabajo realmente jurídico y de convencimiento de que para mover a México no es vendiendo el petróleo, sino moviendo a las fuerzas populares, moviendo las fuerzas productivas, como decíamos antes, de toda la nación, este país seguirá cayendo. Muchas gracias. Decir solamente lo siguiente, decir públicamente aquí a nuestro hermano Pablo González Casanova, hacer mención, Tata Pablo González Casanova, para nosotros los purépecha, usted es un tata. Y la razón es decirlo públicamente, mi persona, que asistimos a este foro, por la gran entrega que ha dado a los temas de los pueblos indígenas de México. Una gran parte de su vida ha sido consciente y profundamente, usted como ser humano, dedicada a nuestros pueblos indígenas. Y es que para los hombres profundos, en las raíces profundas, valga la redundancia, en los grandes conocimientos y las grandes vivencias que tienen nuestros pueblos indígenas, está la verdadera alternativa para conformar un nuevo México, una nueva nación mexicana. Ahí han estado los pueblos indígenas, con todos sus conocimientos, con todas sus experiencias, sus vivencias comunitarias, y verdaderamente ahí está, así lo entendemos nosotros como purépechas, la vía para construir no solamente un desarrollo autosostenible, tenemos que empezar por algo en este nuevo ciclo, pero para construir un México distinto, un México que elimine las altas injusticias sociales y las altas desigualdades económicas que vivimos los mexicanos de nuestros tiempos. La tarea es grande. Esto que dije de momento, lo digo con una alegría de estar en nuestra UNAM y en nuestra facultad, ya en el momento que me toca mañana, con los compañeros panelistas, diremos algo más. Tengo una gran alegría que después de 30 años de haber egresado de esta nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la cual me siento muy orgulloso y muy honrado de estar en este reencuentro y de haberme entregado a la comunidad purépecha con nuestro granito de arena para ver lo que estamos viendo, el nuevo sol en alguna de las comunidades de la meseta purépecha, Cherán. Hasta aquí digo estas primeras palabras y gracias a todos, hermanos estudiantes, hermanos profesores, hermanos directores, que sea un decreto y una palabra fuerte que a partir de este tiempo que ustedes están iniciando nos convirtamos en una comunidad de comunidades con pensamiento universitario, libre y humano para construir el nuevo México. Discúlpenme que haya insistido 3 veces en esta insistencia del nuevo México, porque es necesario, no podemos esperar más, y quienes ya estamos haciéndolo desde abajo, desde las comunidades purépechas, bueno, estamos totalmente convencidos de esto que acabo de decir. Muchas gracias. Tatacuera, me llamo.
tenemos que concluir porque viene la siguiente mesa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación.